Analicemos juntos la sección titulada El fuerte pregón de Noé y el de los 144,000. Para ello vamos a analizar lo que aquí en la Biblia nos declara. En Génesis capítulo 6, el versículo 9, se describe y se da las características de Noé. Número 1, se le llama varón justo. Número 2, dice que era perfecto. Y número 3, con Dios caminó. Estas tres características convierten a Noé el pregonero de justicia. Y para ello se puede citar segunda de Pedro, el capítulo 2, el versículo 5, y dice lo siguiente: Noé, pregonero de justicia. Ahora, es interesante que un pregonero lo que da es un pregón, pero notaremos que fue durante un lapso de tiempo. Citaremos entonces Génesis, el capítulo 6, el versículo 3, y da el cómputo, 120 años. Fue durante el cual él estuvo advirtiendo al mundo antes del diluvio. También citamos lo que el espíritu de profecía nos da como información. En este caso, el libro Alza tus ojos, en la página 86 declara: un período de 120 años durante el cual elegir entre el bien y el mal. Entonces, tanto la Biblia como el espíritu de profecía están de acuerdo que el lapso de tiempo donde Noé fue un pregonero y dio un fuerte pregón fue de 120 años. Ahora, lo que vamos a analizar de acuerdo acá en la Biblia, podemos ver que Noé estuvo conectado con el Espíritu Santo. Y voy a dar como evidencia lo que nos dice aquí en el Nuevo Testamento, Primera de Pedro, el capítulo 3, el versículo 18, en la última parte declara: vivificado por el Espíritu. Entonces, este versículo nos resalta al Espíritu Santo, que Cristo fue vivificado por el Espíritu Santo. Hablando del Espíritu Santo, en Primera de Pedro, capítulo 3, ahora en el verso 19, dice: en el cual también fue y predicó. Entonces, sí notamos que el Espíritu Santo predicó. Ahora, ¿a quién utilizó el Espíritu Santo? Para ello podemos citar Primera de Pedro, capítulo 3, el verso 20, y declara así: en los días de Noé, mientras se construía el arca. Entonces, el Espíritu Santo utilizó el medio, en este caso, a Noé para predicar en un lapso de tiempo 120 años. El Espíritu Santo, de acuerdo a las Escrituras, a la palabra de Dios, viene de dos formas. Número uno, como espíritu de verdad. Y aquí en la Biblia podemos citar San Juan 16, el versículo 13 declara así: el espíritu de verdad. Esa fase es vital, recibir al Espíritu Santo en verdad, que nos prepara, nos entrena, nos capacita. Noé recibió esa fase, primero el Espíritu en verdad. ¿Cómo? Cuando Dios le habló y le dio el mensaje que enseñar. Ahí lo estaba capacitando, le estaba dando la verdad, el Espíritu en verdad. Pero en segundo lugar, Noé recibió el Espíritu en poder. ¿A qué Espíritu en poder nos referimos? A lo que aquí en el Nuevo Testamento, en Hechos, el capítulo 1, el versículo 8, cita como el Espíritu en poder. Sí, fueron los 120 que recibieron el Espíritu en poder y dieron un pregón en su tiempo, que fueron llenos del poder del Espíritu Santo. Nos refleja Hechos capítulo 2, del verso 1 al 5. Si notamos entonces que ese poder del Espíritu Santo
es el que también capacitó a Noé en el pasado. Y Noé fue el primero que dio un fuerte pregón. Pero no lo pudo haber hecho solo, sino con la ayuda del Espíritu, primero en verdad, y segundo, y solo entonces, con el Espíritu en poder. Nunca al revés. Siempre primero en verdad y segundo en poder. Y el espíritu de profecía nos refuerza esto que estamos enseñando. Dice en Reflejemos a Jesús, en la página 314, lo siguiente. Noé, poder acompañaba sus palabras. Claro que sí, porque tenía el espíritu en poder. Y con el Espíritu Santo en poder, Noé y su familia dieron el fuerte pregón en la infancia de la tierra, es decir, en el principio. ¡Qué poderoso! Pero la profecía nos señala que habrá un último fuerte pregón en toda la tierra. Y para ello vamos a hacer una conexión muy importante, muy central. Voy a citarles Apocalipsis capítulo 7, el versículo 3. La Biblia nos enseña sobre los siervos de Dios. Apocalipsis 7, versículo 4, nos habla de los 144,000, un número exacto, un número preciso. Apocalipsis 7, versículo 9, nos habla del resultado de estos siervos de Dios, de los 144,000. Apocalipsis 7:9 nos menciona lo siguiente: y después vi una gran multitud que ninguno podía contar, de toda nación, tribu, lengua y pueblo. Entonces observamos, según la referencia de Apocalipsis 7, los versos ya mencionados, los siervos de Dios, los 144,000, irán a todas las naciones y traerán una gran multitud que nadie va a poder contar. Realmente, un segundo Pentecostés. Si nos basamos en el primero, en el Nuevo Testamento, el de los 144,000 sería el segundo del Nuevo Testamento. Pero antes de que haya ocurrido lo que está registrado en Hechos capítulo 2, el Pentecostés de los 120, antes, mucho antes, Noé había dado ya un fuerte pregón. En síntesis diremos que en la tierra, en toda su historia, habrá 3 fuertes pregón, 3 manifestaciones del poder del Espíritu Santo. Pero puesto que ya hay 2 en el pasado, el de Noé número 1, el de los 120 número 2 y el de los 144,000 número 3, si los tomamos en orden, pero en el Nuevo Testamento tenemos 2, el de los 120 y el último, el de los 144,000. Hablemos de los 144,000 que recibirán ese poder del Espíritu Santo. Ahora note, aparte de Apocalipsis capítulo 7, tenemos Apocalipsis 14. 7 más 7 es 14. Apocalipsis 14, en el versículo 1 tenemos la mención: y miré y vi al Cordero sobre el monte Sión y con él 144,000. Entonces, en el primer versículo de Apocalipsis 14 se menciona a los 144,000, porque ese capítulo habla de ellos. Ahora, es interesante que en Apocalipsis 14, en el versículo 12, nos da una información impactante. Y lo leeré directamente. Apocalipsis 14, 12. He aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Es interesante observar que Apocalipsis 14, 1 introduce rápidamente a los 144,000. Pero Apocalipsis 14, verso 12 nos habla de ellos, de los 144,000, pero ahora bajo la frase: los santos que guardan los mandamientos de Dios. Por lo tanto, definimos que los 144,000 como pueblo, como un remanente, como los sobrevivientes del juicio de los vivos en la iglesia adventista, serán los santos que guardarán los mandamientos de Dios, completamente y perfectamente. Por lo tanto, 144,000 guardadores de los 10 mandamientos, incluyendo el sábado. Ahora, es interesante que los 144,000 guardadores de los 10 mandamientos
se nos da una profecía en el Antiguo Testamento. En Ezequiel, el capítulo 36, ¿sí? En este capítulo, Ezequiel 36, el versículo 27 declara: pondré mi espíritu dentro de vosotros y haré que andéis en mis mandamientos, que guardéis mis normas y las cumpláis. ¿Sí notan que los 144,000, los que en Apocalipsis nos dice, Apocalipsis 14, verso 12, los santos que guardan los mandamientos de Dios, haciendo referencia a los 144,000, aquí en Ezequiel 36, el verso 27 dice: pondré mi espíritu dentro de vosotros y haré que andéis en mis mandamientos. Entonces, ¿en dónde se va a cumplir? Se va a cumplir en la persona individual de cada uno de los 144,000. ¿Por qué? Porque Ezequiel 36, verso 27 dice: pondré mi espíritu dentro de vosotros. Y es en ese momento que Dios coloque su Espíritu Santo en poder dentro de cada uno de los 144,000. Entonces, y solo entonces, tendremos el tercero y último fuerte pregón. Si contamos desde antes del Nuevo Testamento, si contamos el primer fuerte pregón de Noé, 1, el fuerte pregón en el Nuevo Testamento de los 120, 2, y el fuerte pregón de los 144,000 con el poder del Espíritu Santo, 3. El final, la tercera es la vencida. El espíritu de profecía también nos da luz sobre ello y podemos anotarlo. Aquí en este libro, Testimonios para los Ministros. Testimonios para los Ministros, en la página 507, nos da luz y debiésemos tenerlo en mente. Testimonios para los Ministros, página 507, Principios Vitales, declara: los primeros discípulos se prepararon para el derramamiento del Espíritu Santo en el día del Pentecostés. La misma obra, solo que en mayor medida, debe realizarse ahora. Muy bien. Entonces se está hablando de que así como los 120 recibieron el poder del Espíritu Santo, lo mismo va a ocurrir en nuestro tiempo, solo que en mayor medida, claro que sí, porque los 120 solo lograron una multitud de rescatados, y se puede ver en Hechos capítulo 4, verso 32. Pero los 144,000 no van a lograr una multitud, van a lograr una gran multitud que nadie va a poder contar. Sí, verdaderamente serán millones de salvados en todas las naciones. Muy bien, súmese a ser uno de los 144,000. Número 1, gimiendo. Número 2, clamando contra todas las abominaciones que ocurren o se hacen en nuestro medio. Y solo entonces nos veremos en la cumbre del monte Sión y recibiremos el poder del Espíritu Santo. Muchas gracias. Reaccione a este video dándole me gusta, dejando su opinión en la sección de abajo sobre los 3 fuerte pregón, el de Noé, el de los 120 y el de los 144,000. ¿Qué opina? En la sección de abajo. Y por favor comparta este video en sus distintas redes sociales. Muchas gracias. Hermanos y hermanas, gracias por llegar hasta aquí. La agencia misionera, con sede en Guatemala, les proporciona 3 cursos intensivos con el objetivo de que usted se prepare para los últimos días y juntos podamos dar el fuerte pregón. El primer curso totalmente gratis es el Testimonio de Jesús, que consta de 22 lecciones 100% bíblicas. Temas como los 144,000, el juicio de los vivos reflejado en Ezequiel 9, la serie de las resurrecciones. ¿Sabía usted que hay una resurrección especial de adventistas del séptimo día? Con pura Biblia comprobamos estos temas, también como los siguientes: el reino premilenario, muy pocos lo conocen, el tema del tercer Elías, el tema del don profético, etc. Son 22 lecciones, 22 temas para que usted se prepare con pura Biblia. Y el segundo curso se titula Daniel, el perfecto arte profético, donde su servidor, ministro Enoc Martín, explico capítulo por capítulo del libro profético de Daniel, que consta de 12 capítulos. Nivel avanzado, donde utilizamos lo que es la Biblia,
y el espíritu de profecía para su entrenamiento. Al final del curso tenemos un regalo maravilloso de todas las gráficas proféticas. Y el tercer curso se llama Apocalipsis, el perfecto arte profético, donde explico capítulo por capítulo del último libro donde se encuentran y terminan todos los libros de las Santas Escrituras. Acá, nivel avanzado con Biblia y Espíritu de Profecía, le explicamos temas como los 7 sellos, las 7 trompetas, etcétera, etcétera. Yo sé que usted quedará maravillado con todo este entrenamiento. ¿Cómo lo puede solicitar? A través de vía WhatsApp a nuestro número personal, Ministro Enoc Martín, el signo más 502 42 29 77 86. ¿Tiene algún costo los libros? No, son absolutamente gratis para usted. Llámenos y solicite su curso y así sucesivamente usted lo estará recibiendo. Identifíquese por favor y con mucho gusto se lo enviaremos. Gracias.